Ya les han contado que a lo largo de estos días, estos 3 días, hemos estado haciendo una reflexión intentando contrastar nuestra propia experiencia con la experiencia de los primeros cristianos, que tenemos reflejada sobre todo en los libros del Nuevo Testamento, que nosotros conocemos muy bien, pero quizá a veces no los miramos desde esta perspectiva, de una manera un poquito más organizada. Entonces, en esta semana, en estos 3 días, nos hemos ido centrando en distintos aspectos que tenían relación un poco con el auditorio. El primer día, puesto que acudían sobre todo los que trabajaban en las pastorales más sociales, más de la periferia, estuvimos viendo cómo también los primeros cristianos encontraron los espacios donde hacer presente de una manera práctica, encarnada, la verdad del Evangelio a través de la asistencia a los necesitados. Fue un día muy hermoso de contrastar con las propias experiencias y la importancia que eso tiene también para la evangelización, porque ese es el rostro de la Iglesia, que es la Iglesia samaritana, que se acerca a todos los necesitados. Ayer, centrándonos más bien en la vida consagrada, la reflexión que les propuse era cómo los primeros cristianos acompañaron los procesos de conversión. Estuvimos viendo cómo la conversión era la respuesta al anuncio del Evangelio y estuvimos tratando de profundizar cómo se daba esta conversión y vimos que tenía mucho que ver con una relación personal en la cual se iba madurando la decisión de seguir al Señor. Hoy los convocados, que son ustedes, pues vienen sobre todo de las parroquias. Están aquí los sacerdotes con algunos de los laicos de su parroquia que colaboran. Entonces, hoy el punto de atención está centrado en el papel de la comunidad cristiana. Y queremos iluminar el trabajo, la tarea que ustedes desempeñan en las parroquias, preguntándonos cómo acompañaron las primeras comunidades el proceso de hacerse cristianos. Todas estas reflexiones las van a recibir ustedes cuando vayan a los grupos en un pequeño folleto, así que ni siquiera hace falta que tomen nota, ahí lo tienen más detallado para que después puedan ustedes leerlo y conversarlo y con más detenimiento. Entonces nos centramos hoy en la parroquia que es sobre todo un lugar de encuentro, un lugar de diálogo y es el ámbito natural para el crecimiento en la fe. En este ámbito se configura un estilo de vida cristiano. Podemos decir que la parroquia, la comunidad cristiana, es el lugar donde nos vamos haciendo cristianos. Como responsables y animadores de la vida parroquial, nuestra contribución específica a la tarea común de la evangelización consiste en acompañar los procesos a través de los cuales los que han aceptado el Evangelio se van haciendo cristianos. Esta es un primer subrayado que yo quisiera hacer y es caer en la cuenta de que muy probablemente todos los que se acercan a nuestra parroquia, incluso de los que forman parte, incluso de nosotros mismos, pues no podemos dar por supuesto que ya somos plenamente cristianos. Estamos en el proceso de hacernos cristianos y la comunidad es el espacio natural en el cual vamos creciendo como cristianos. Por eso, para enriquecer la reflexión que vamos a hacer hoy, nos vamos a acercar a la experiencia de los primeros cristianos para ver cómo acompañaron ellos estos procesos. Para situar esta tarea debemos tener presente algunos rasgos de aquella primera experiencia evangelizadora. Fue ante todo una experiencia de integración y esto era algo muy novedoso en el mundo antiguo. Otros grupos religiosos no promovían la incorporación de las personas de una manera plena
completamente envolviendo toda la vida, al grupo al que pertenecían. Uno podía dar culto a un Dios, pero eso no le implicaba nada. Los cristianos no. Los cristianos, cuando anunciaban el Evangelio, cuando proponían la vida cristiana, invitaban a los que aceptaban su anuncio a incorporarse a una comunidad. Esta peculiaridad de la primera misión cristiana ayuda a entender que el primer anuncio del Evangelio y la conversión que seguía el primer anuncio era solo una fase del proceso. Esto es muy importante. Cuando una persona inicia el proceso de conversión, todavía no ha llegado a ser cristiana. Y por tanto, solamente cuando se da una maduración en ese proceso, podemos decir que nos hemos hecho cristianos. Pues bien, la consolidación de la primera difusión del Evangelio fue una tarea que llevó a cabo sobre todo la segunda generación de discípulos. Con frecuencia, cuando hablamos de la primera evangelización, nos fijamos sobre todo en la primera generación, o sea, en los apóstoles, en la figura de San Pablo y otros evangelizadores que fueron difundiendo el Evangelio. Sin embargo, la segunda generación llevó a cabo la tarea importantísima de consolidar esas comunidades y esos cristianos que todavía eran incipientemente cristianos, consolidar la primera respuesta que ellos habían dado y hacerse cristianos. Así que nuestra atención se va a centrar sobre todo en esa segunda generación que es menos conocida y que sin embargo tuvo un papel muy importante y que es para nosotros un ejemplo de cómo se acompaña el proceso de hacerse uno cristiano. A esta generación la llamamos la generación subapostólica, o sea, una generación que depende de los apóstoles. No es una etapa totalmente nueva, sino en cierto modo dependiendo de la primera generación. Esta generación abarca unos 40 años, entre el año 70 y el año 110, y es una generación que se caracteriza por el anonimato. Fíjense ustedes que de la primera generación conocemos muchos nombres. Conocemos los nombres de los apóstoles, conocemos los nombres de los primeros evangelizadores, y lo mismo ocurre con la tercera generación, ya en el siglo II. Ahí conocemos nombres de pastores, San Ignacio, Cioneto, etc. Pero de la segunda generación no conocemos prácticamente ningún nombre. Es una generación anónima que trabaja silenciosamente en esta tarea de consolidación del Evangelio. Fue la generación de los discípulos de los apóstoles, es decir, de aquellos que continuaron calladamente la obra iniciada por los primeros evangelizadores. Desde el punto de vista existencial, esta generación, lo mismo que la primera, tuvo que superar lo que los sociólogos llaman disonancia cognitiva, es decir, tuvieron que interpretar una realidad que esperaban y que no se produjo. Y esa disonancia cognitiva se refiere al anuncio de la venida del Señor. Los primeros cristianos en la primera generación pensaban que la venida del Señor era inminente. Si ustedes leen, por ejemplo, las cartas de San Pablo, que son de esta época, pues van a ver que ahí prácticamente se espera una venida inminente. San Pablo recomienda a los corintios: el que está casado que viva como si no lo estuviera, el que comercia como si no comerciara, porque la representación de este mundo se termina. Sin embargo, la parusía, la venida del Señor, no se produjo de la forma que ellos lo esperaban. Y entonces se abrió un espacio nuevo para vivir el discipulado, el seguimiento del Señor, y este es el espacio en el cual se dio la maduración de esa primera conversión que habían experimentado cuando habían escuchado el Evangelio. Así que la segunda generación se caracteriza sobre todo por esta tarea de consolidar, de enraizar lo que inicialmente se había producido cuando
los que escucharon el Evangelio se habían convertido. Para entender lo que implicaba la transformación que suponía esta consolidación, voy a proponerles un concepto que a mí me ha ayudado mucho y que creo que es muy útil también pastoralmente y sobre todo en el ámbito de nuestras parroquias para entender en qué consiste esta tarea de la consolidación, del enraizamiento. Esta categoría fue acuñada por un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu y se llama, él elaboró toda una teoría de la acción y él habla del hábitus. El hábitus es una configuración de la persona en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma también de actuar. Es una configuración que determina todo lo que una persona hace. Normalmente adquirimos este hábitus cuando nacemos en una familia y crecemos en un tipo de contexto que nos configura de esa manera. Y eso hace que de manera espontánea, no pensada, nosotros reaccionemos de una manera determinada. Por ejemplo, cuando uno ha adquirido el hábitus cristiano, o sea, cuando uno verdaderamente ha configurado toda su existencia de acuerdo con el Evangelio, de manera espontánea reacciona de una forma determinada. A un cristiano se le presenta de pronto una situación propicia para enriquecerse de manera ilícita y de manera espontánea dice, no, ese no es mi forma de ser. O se le presenta una situación de indigencia y de manera espontánea reacciona diciendo yo no puedo pasar de largo ante esta situación. Cuando esas convicciones que vamos adquiriendo en el proceso de conversión se convierten en un comportamiento habitual y espontáneo, podemos decir que nuestra vida se ha configurado como una vida cristiana. Pierre Bourdieu define el hábitus es una definición un poquito difícil, pero yo se la explico. Él dice, el hábitus es un sistema de disposiciones durables y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, que integra todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, de las apreciaciones y las acciones de las personas en una coyuntura o acontecimiento. Vamos a comentar un poquito esta definición, que así es muy abstracta, pero que es muy importante para entender cómo funciona esta configuración de la persona cuando ha adquirido un hábitus. La descripción del sistema de disposiciones que configuran el hábitus como un conjunto de estructuras estructuradas revela dos características importantes. En primer lugar, muestra que no se trata de una simple agregación de disposiciones desconectadas, sino de algo que está orgánicamente dispuesto. O sea, cuando uno adquiere un hábitus, realmente se ha configurado de una manera orgánica y plena. Según la definición de Bourdieu, estas estructuras estructuradas actúan en un individuo como estructuras estructurantes. Eso significa que el conjunto de las disposiciones que configura el hábitus funciona como una especie de gramática generativa a diversos niveles. O sea, configura todo lo que pensamos, configura cómo sentimos y configura sobre todo nuestra acción. Bueno, la transformación del hábitus, o sea, cómo se pasa de no ser cristiano a ser cristiano, es una tarea difícil, larga. Aquí los sociólogos nos han enseñado a aprender algo que es muy importante. Ellos dicen que las disposiciones mentales se transforman fácilmente. O sea, fácilmente cuando nos explican una cosa, yo puedo cambiar de opinión. Pensaba una cosa, ahora pienso otra. Y me he convencido.
Eso es relativamente fácil de cambiar. Yo puedo convencer a alguien de que ser cristiano, vivir como cristiano, es algo bueno. Sí, sí, intelectualmente lo entiendo. Pero ¿cómo se pasa de la mente, de la razón al corazón? Este es el primer tramo. Para que verdaderamente esa convicción intelectual sea interiorizada, tiene que pasar a los sentimientos, tiene que pasar a las emociones, tiene que pasar a la valoración. Yo tengo que valorar afectivamente que eso que se me propone es realmente bueno para mí. Ese es un paso muy importante. Las disposiciones mentales, las disposiciones afectivas y valorativas, pero el camino más difícil es el paso a la configuración del comportamiento, o sea, a cómo actuamos. Muchas veces nos damos cuenta de que las personas pueden estar convencidas de una idea, pueden valorar y decir esto es bueno para mí, pero eso no se traduce en la vida. Cuando las disposiciones mentales, lo que yo pienso, y las disposiciones emotivas, lo que yo siento, lo que yo valoro, pasan a la acción, es cuando verdaderamente se ha dado una transformación del hábitus y hemos hecho el camino, el proceso de convertirnos en cristianos. Es un camino largo, es un camino difícil que podemos aplicar a la experiencia de los primeros cristianos. Vemos que los primeros seguidores de Jesús pues tuvieron una conversión inicial. Esta conversión inicial suponía una transformación de su manera de pensar, de su manera de sentir. Sin embargo, la transformación al nivel de la acción es un proceso mucho más lento, pues implica también el cuerpo, las actitudes de la acción, la persona toda. Esta transformación tiene como consecuencia la configuración de un nuevo modo de vida. Esto es lo que ocurre cuando nosotros conocemos a una persona de hace tiempo y esa persona ha vivido experiencias muy profundas que le han transformado y que le han hecho comportarse de manera espontánea de una forma distinta. Y nosotros nos lo volvemos a encontrar después de 5 años y decimos, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Qué es lo que...? Porque vemos que esa persona se ha transformado. Esa es la transformación que se produce también en el proceso de hacerse cristianos, en el proceso de madurar la conversión inicial y de traducir esa conversión inicial a las actitudes mentales, a lo que pensamos, a las actitudes emocionales, a lo que sentimos, pero sobre todo a las actitudes comportamentales, a lo que hacemos. Y esa es la clave para verdaderamente hacer este proceso. Y ahí es donde la comunidad cristiana, con una gran paciencia, acompañando los procesos de las personas que están en distintas fases de este proceso, pues van contribuyendo a hacer que los que inicialmente dieron un sí al Señor verdaderamente acaben convirtiéndose en cristianos. Bueno, pues en el caso de los primeros cristianos tenemos múltiples indicios de que en la segunda generación se dio este proceso, o sea, este proceso de consolidación, este proceso que constituye una de las tareas principales de la comunidad cristiana. No es la única. A través de la celebración, a través de la catequesis, pero también a través del encuentro, a través de los proyectos que la parroquia realiza, a través del acompañamiento personal, del diálogo, de la ayuda, de la corrección fraterna, es como verdaderamente, con el paso del tiempo, vemos que la persona que inicialmente se convirtió y dio un cambio en su mentalidad, se ha hecho cristiano. Esta es una tarea muy difícil. Esta tarea, tradicionalmente, en nuestra sociedad, la realizaba la familia, la realizaba también la sociedad. Yo nací en un pueblo donde todo el mundo iba a misa el domingo, era lo normal. Nos levantábamos, íbamos a misa. Ahora no es así. Ahora la sociedad, las estructuras en las que las nuevas generaciones se mueven, no facilitan estos procesos de manera natural.
Y es ahí donde nosotros, como comunidad cristiana, estamos llamados a realizar este servicio, esta diaconía del acompañamiento, podríamos llamarlo el acompañamiento de la primera conversión para madurar como cristianos. Si no se da esta maduración, la opción primera, las personas que se sienten inclinadas, que se sienten llamadas a unirse a una comunidad cristiana, a vivir como cristianos, no maduran y nunca llegarán a ser verdaderamente un testimonio vivo de Jesucristo y de su mensaje. Bueno, entre los primeros cristianos tenemos múltiples ejemplos de cómo se produjo este proceso. Yo les voy a presentar aquí brevemente algunos, porque no tenemos mucho tiempo, hoy el día es un poquito más apretado, pero ustedes lo van a poder ver en el folleto. Me parece que un escrito donde se ve claramente este proceso es la primera carta de San Pedro. La primera carta de San Pedro es uno de los libros no muy leídos del Nuevo Testamento, pero el centro de esta carta es una exhortación a adoptar un tipo de comportamiento. O sea, esta carta centra su exhortación en la configuración del comportamiento. En griego se llama anastrofé, la forma de comportarse. Si leemos con atención esta carta, y ahí les doy algunas pistas para hacerlo, veremos que en los cristianos a los que se dirige la primera carta de Pedro se había dado un cambio en la mentalidad. Ellos habían aceptado a Jesucristo, habían recibido incluso el bautismo, pero esa conversión inicial no se había realizado todavía plenamente. Y por eso las exhortaciones que la carta dirige a estos cristianos de la segunda generación es una exhortación que va dirigida a configurar el estilo de vida. Cómo hay que comportarse con los de fuera, cómo tenemos que comportarnos también entre nosotros. Entonces la carta va de una manera muy sistemática tratando de modificar las disposiciones mentales, lo que nosotros creemos, las convicciones que adquirimos, las disposiciones emocionales. Les va diciendo, ustedes son un pueblo santo, un reino sacerdotal, etc. Les anima para que valoren aquello que han recibido. Pero sobre todo, en la parte central de la carta, encontramos exhortaciones que van dirigidas a distintos grupos de personas para que adopten un comportamiento cristiano. Tiene observaciones muy interesantes, ¿no? Se dirige, por ejemplo, a los esclavos, se dirige a las mujeres para decirles cómo es el comportamiento en el Señor. Y todo su interés va orientado a esta consolidación. Les leo solo el final, la exhortación final de la carta para que vean en qué dirección va. En el último capítulo, hacia el final, se exhorta a los destinatarios con estas palabras. Y el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de un corto sufrimiento, atención a los verbos, los restablecerá, los fortalecerá, los robustecerá, los consolidará. Suyo es el poder por siempre. Amén. Estas son las últimas palabras de la exhortación, las que van a quedar resonando en los que han oído la lectura de la carta. En ellas se evoca la elección de los creyentes, pero sobre todo se expresa el deseo de que no sucumban a la prueba y de que el proceso iniciado con la conversión se consolide. En la formulación de este deseo, por ejemplo, llama la atención la superposición de 4 verbos casi sinónimos que expresan esta idea de solidez, arraigo, firmeza. Los restablecerá, los fortalecerá, los robustecerá y los consolidará. Esta acumulación trata de reforzar en los lectores o en los oyentes, tal vez inseguros sobre su capacidad para mantenerse firmes, la certeza de que contarán para ello con la ayuda de Dios. Ahora bien, el hecho mismo de que recurra a Dios y a su poder para garantizar la consolidación del nuevo hábitus da idea de hasta qué punto este hábitus necesitaba ser reforzado. Es decir, que esta carta, que es una carta
característica de la segunda generación. Creemos que se escribió en torno al año 80 o 85 después de Cristo, es decir, después ya del año 70, que marca el inicio de la segunda generación. Esta carta toma nota de que los cristianos de estas comunidades del norte, del sur del Ponto, estas comunidades no se habían convertido todavía plenamente. Luego les voy a leer un testimonio de otro autor que dice cómo muchos de los que se convirtieron inicialmente no perseveraron. Y esta es una experiencia que también nosotros tenemos. ¿A cuántos jóvenes reunimos en nuestros grupos de confirmación? ¿Cuántos quedan después? Es decir, no está garantizado. La tarea de la consolidación es una tarea lenta, es una tarea paciente, es una tarea que debemos también nosotros hacer de manera muy consciente. Las comunidades cristianas deben ser muy conscientes de que una de sus tareas es acompañar este proceso de maduración en la fe, que está orientado a conseguir que los cristianos que inicialmente se han convertido y se han adherido a Cristo se configuren verdaderamente en todos los aspectos de su vida, a que haya unidad de vida en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que valoramos y en lo que hacemos. Y por eso la configuración de la acción es el punto central de las exhortaciones que tenemos en estos textos de la segunda generación. Voy a hacer referencia solamente a otros dos ejemplos de esta propuesta. Uno es los códigos domésticos que encontramos en algunas cartas. ¿Qué son los códigos domésticos? Los códigos domésticos son unas exhortaciones que van dirigidas a los diversos miembros de la casa. Los esposos sean atentos con sus esposas, las esposas se sometan a sus maridos. Bueno, estos códigos domésticos tienen muy mala prensa, porque dicen que la esposa se debe someter al marido. Pero claro, nosotros leemos estos códigos domésticos, los leemos con nuestra mentalidad, pero en el siglo I, leídos en el siglo I, suponen una innovación radical. Si uno lee, por ejemplo, los códigos domésticos de la preceptiva de la época, hay autores que, por ejemplo, el mismo Aristóteles, uno más cercano al siglo I, un romano que se llamaba Musonio Rufo, tiene también un código doméstico. Si uno los compara, uno ve que en los códigos domésticos de la época no se daba ningún papel a los miembros subordinados, o sea, a la esposa, a los hijos y a los esclavos. La relación de la casa se articulaba en torno a tres pares: el amo con el esclavo, el esposo con la esposa, el padre con los hijos. Entonces se habla solo de los derechos del padre, del esposo y del amo, que son la misma persona. Es una visión muy patriarcal. Sin embargo, en los códigos domésticos cristianos, al esposo se le dan algunas obligaciones con respecto a la esposa, que es una cosa muy nueva. Al amo se le dan algunas obligaciones con respecto a los esclavos. Y lo más bonito, lo más hermoso de todo esto es que la motivación que guía ese cambio que se propone es una motivación que es religiosa, que es cristiana. Los esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia. Eso es una novedad tremenda. Bueno, ¿qué suponen estos códigos domésticos? Suponen una propuesta de configurar un estilo de vida diferente, un estilo de vida cristiano, de tal manera que con el paso del tiempo uno conocía fácilmente dónde había una familia cristiana, dónde había una persona cristiana que actuaba de esta manera distinta a cómo se actuaba en su entorno. Esto resultó muy llamativo en el entorno de los primeros cristianos y también muy atractivo, porque daba, o planteaba un tipo de relaciones de mayor igualdad. Bueno, lo interesante es ver cómo el mensaje cristiano propone una transformación que no se queda solo en las ideas,
ni solo en los sentimientos, sino que pasaba a la acción. Hay que actuar de esta manera. Entonces es cuando se había producido la transformación del hábitus. Este es un ejemplo de cómo el arraigo, la consolidación, fue una tarea importantísima de la segunda generación y sigue siendo una tarea importantísima de la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Fíjense ustedes que una acción misionera, una acción evangelizadora como la que se dio en la primera generación no se ha vuelto a repetir prácticamente en la historia. O sea, el Evangelio no se ha difundido principalmente a través de acciones misioneras como la que realizó, por ejemplo, San Pablo. Esos son muy puntuales en la historia, los casos. Sin embargo, el cristianismo creció y creció mucho. ¿Por qué creció? Porque los cristianos se configuraron un estilo de vida diferente que resultaba llamativo. Y es así como las comunidades cristianas se convirtieron en una provocación para la sociedad en la que vivían. Este nuevo estilo de vida, por ejemplo, suponía que los cristianos actuaban de manera muy diferente en los negocios. Es una de las insistencias que en este campo. Cómo manejaban la relación con el dinero, cómo se relacionaban con las personas con las que tenían tratos comerciales o industriales. Es decir, todos los aspectos, todos los ámbitos de la vida quedaban transformados y configurados por el Evangelio, no solo en las ideas, insisto, no solo en el sentimiento, sino en la forma de actuar. A esto nos referimos cuando hablamos de la transformación del hábitus. Es una transformación que implica a la persona entera. Y en el caso de la adquisición de un hábitus cristiano, es una transformación que configura todos los aspectos de la vida con los criterios del Evangelio. Esto no es fácil y, por tanto, es una tarea lenta. Bien, en el texto pueden ustedes leer también cómo la misma composición de los evangelios es un ejemplo de esta propuesta, ¿no? Los evangelios se componen en la segunda generación, no en la primera. ¿Por qué? Porque los evangelios proponen un modelo de vida. Jesús, con su actuación, con sus enseñanzas, se convierte en el modelo que debe seguirse en este proceso de transformación que mira a configurar la persona toda según los criterios del Evangelio. Tenemos certeza de que esta propuesta, de que este esfuerzo que hizo la segunda generación tuvo un cierto resultado. Hay un autor del siglo II, un autor romano, que conocemos como Plinio el Joven, que fue gobernador de una provincia del norte de la actual Turquía, y él es el primero que habla de los cristianos. El primer texto de un no cristiano que habla de los cristianos, y lo hace además de manera bastante extensa, es este Plinio, a quien le habían denunciado a los cristianos, y él responde, le escribe una carta al emperador diciendo cómo ha procedido en el caso de los cristianos. Y en esa carta tenemos un testimonio precioso de cómo el hábitus de los cristianos se había transformado. Él habla, por ejemplo, de qué es lo que hacían en sus reuniones. Les voy a leer solo este texto para que vean en qué consiste. Afirmaban, los que habían interrogado a los cristianos, porque él inicia un proceso, que su mayor culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse en un día señalado antes de rayar el sol para cantar a coros un himno a Cristo como Dios y obligarse mutuamente mediante juramento no a cometer crímenes, sino a no cometer hurtos, ni robos, ni adulterios, a no faltar a la palabra dada, a no negarse a restituir un depósito si se lo reclamaban. Después de hacer esto, tienen por costumbre separarse y reunirse nuevamente para tomar una comida ordinaria e inofensiva. Es un testimonio de uno que desde fuera ve qué hacen los cristianos y se queda
admirado. O sea, estos se juntan por la mañana. Este es el primer testimonio que tenemos de una reunión dominical de los primeros cristianos. Se levantaban temprano, antes de salir el sol, para tener este encuentro y se volvían a reunir por la noche. Y en el encuentro matinal lo que hacían era confabularse con juramento para llevar una vida que se inspiraba en las enseñanzas de Jesús. De esta manera se configuraron como una propuesta alternativa a la sociedad que les rodeaba. El efecto de esta configuración del hábitus, de esta perseverancia, dice Plinio, es este. Él dice: son muchos de toda edad, de toda condición y de ambos sexos los que están en peligro y lo estarán. Y es que el contagio de esta superstición, esto es como él lo veía, el contagio de esta superstición ha invadido no solo las ciudades, sino también las aldeas y los campos. ¿Cómo llegó el cristianismo a expandirse en estos lugares? Porque se ayudaban unos a otros en la reunión comunitaria a configurarse según un estilo de vida que se inspiraba en la enseñanza de Jesús. Concluyo para dar lugar a algunas de las preguntas que ustedes pueden haber hecho. Cuando hablamos de la primera evangelización, nuestra atención se dirige sobre todo a la primera expansión del mensaje cristiano que tuvo lugar durante la generación apostólica, es decir, en los primerísimos años del cristianismo. Sin embargo, esta primera difusión no habría tenido ningún efecto si el cambio inicial operado por la conversión no se hubiera consolidado después. Iniciativas evangelizadoras como la llevada a cabo por los discípulos de Jesús durante la generación apostólica se han dado muy pocas veces en la historia. A lo largo de ella, el Evangelio se ha difundido casi siempre de una forma muy similar a cómo se difundió y consolidó durante la segunda generación. Por eso, los cristianos de hoy podemos aprender mucho de la experiencia de aquellos creyentes en Cristo que de una forma anónima y con gran paciencia supieron dar testimonio callado de su esperanza. La tarea fundamental de esta segunda generación fue la configuración de una nueva forma de vida. Los estudios sobre la transformación del hábitus nos permiten entender mejor este proceso que está muy presente en algunos de los escritos de aquella época. Esta insistencia indica que dicha transformación es muy lenta y debido a ella requiere de una gran paciencia. No en vano, la paciencia fue la primera virtud sobre la que los cristianos escribieron un tratado. La experiencia de la segunda generación nos recuerda sobre todo que es muy importante acompañar los procesos de maduración en la fe. No podemos darlos por supuesto. No es fácil llegar a ser cristiano. Necesitamos la ayuda de la comunidad para hacernos verdaderamente cristianos. Finalmente, resulta alentador comprobar que el esfuerzo de consolidación realizado por los discípulos de la segunda generación tuvo sus frutos. La carta de Plinio al emperador Trajano revela que al final de este periodo había cristianos que preferían morir antes que renunciar a su fe. El cambio que se había dado en ellos con motivo de la conversión se había consolidado hasta el punto de que el hecho de ser cristianos era lo que definía su identidad. Este cambio profundo, que se reforzaba en los encuentros comunitarios, en la celebración de la Eucaristía, en la oración compartida, les capacitaba también para dar un testimonio eficaz a sus vecinos, lo cual hizo que el movimiento cristiano se difundiera no solo en las ciudades, sino también en los centros y en las periferias rurales. Esta es la tarea de nuestras comunidades, o una de las tareas importantes de nuestras comunidades, y es, yo creo, la contribución específica a la tarea compartida de la evangelización. La evangelización no consiste solo en anunciar el Evangelio.
La evangelización consiste en anunciar el Evangelio de manera que provoque la conversión. Pero con la conversión no se ha dado todavía el final del proceso. Esa conversión inicial necesita consolidarse y para eso es necesario un acompañamiento que solo puede prestar la comunidad cristiana. Y es ahí donde la parroquia, donde ustedes como responsables de las parroquias estamos llamados a hacer una tarea específica en orden a la evangelización. El testimonio de las comunidades cristianas donde verdaderamente hay cristianos maduros, es un testimonio también muy elocuente, porque capilarmente ese testimonio se difunde a todos los ámbitos donde se encuentran las personas que configuran la comunidad. Así que aquí tenemos un reto, una tarea, y podemos aprender mucho de cómo se dio esto por primera vez, porque en la primera evangelización, una de las cosas que aprendemos es cómo se dio por primera vez el anuncio del Evangelio, cómo se dio por primera vez la conversión de los primeros que se acercaban a ese anuncio, cómo se dio por primera vez este proceso de consolidación. Y esto nos recuerda que esta es una tarea permanente de la Iglesia, una tarea que no podemos dar por supuesta. Pues muchas gracias, pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Padre Santiago. Tuvimos una confusión porque las preguntas se pasaron al 22 ayer, entonces pensamos que hoy no habían preguntas y había muchas, entonces hay mucha preocupación por el hábitus. Creo que se quedó sonando mucho el hábitus con la resistencia, que las personas dicen así soy, así me quedo. Entonces, bueno, pero hay unas como más puntuales. Dice: ¿cómo superar recuperar hábitos cristianos menos ligados a la piedad popular, a veces ligada a elementos supersticiosos? Sí, yo creo, no conozco muy bien la situación de Colombia. Yo imagino que en muchos aspectos es muy parecida a la que vivimos también nosotros en España, pero yo tengo la impresión de que estamos en un momento que requiere también de cierta creatividad en este campo, ¿no? O sea, como durante mucho tiempo nos hemos hecho cristianos de una manera muy sociológica, porque el ambiente nos ayudaba mucho, porque las familias eran cristianas, porque el entorno, o sea, todo eso nos ha ayudado a configurarnos. Hemos aprendido a rezar, hemos aprendido a reverenciar los lugares sagrados. Son muchos detalles que implican al cuerpo, ¿no? Que uno entra en una iglesia y se arrodilla delante del Santísimo, ¿no? Eso es una reverencia, eso no se adquiere tan fácilmente, ¿no? En fin, eso lo hemos adquirido, digamos, como por ósmosis, ¿no? En una sociedad que era cristiana. Pero ahora, bueno, nosotros estamos en un proceso de descristianización galopante. Entonces, ¿cómo se hace uno cristiano en una sociedad, en un contexto, en un ambiente que realmente no ayuda a eso? Y yo creo que en esta situación se vuelve todavía mucho más central la tarea de la parroquia, la tarea de la comunidad cristiana. El peligro, me parece a mí, es que la parroquia continúe con los hábitos que tenía en la otra situación y no se plantee cómo una comunidad cristiana acompaña hoy el proceso de los que se están haciendo cristianos. Los primeros cristianos tuvieron en esto mucha creatividad. Hay muchos ejemplos. Ahí les he citado un libro que lo voy a mencionar porque no es mío, que es un estudio sobre cómo hicieron estos procesos de consolidación los cristianos hasta el siglo IV. Se titula, lo verán ahí al final de esta relación, La paciencia, el sorprendente fermento del cristianismo en el Imperio Romano. Y hay muchos ejemplos de la creatividad que tuvieron los primeros cristianos. Yo creo que también nosotros estamos llamados a tener una cierta creatividad para ver cómo hoy
se hacen los cristianos, o sea, qué procesos, qué ámbitos, qué situaciones, y salir un poco de los esquemas tradicionales. A lo mejor solo con la celebración de los sacramentos no nos hacemos cristianos. Es verdad que eso ayuda mucho y en un momento dado es crucial, porque sin eso no vivimos. Pero en el proceso de maduración, ¿es eso lo que tenemos que hacer? ¿Celebraciones? ¿O hay otras formas de acompañamiento personal? Por ejemplo, los primeros cristianos, una de las cosas que hacían cuando alguien se convertía es le ponían un padrino, y ese padrino le guiaba en lo que hacía en su vida. Y, por ejemplo, pues, bueno, hoy vamos a ir a visitar a los huérfanos y a las viudas, hoy vamos a ir a atender a los pobres. Y ese catecúmeno que iba a recibir el bautismo se daba cuenta que lo de ser cristiano no era solamente una cosa de aquí de la cabeza, sino que tenía que ver con el cuerpo, con las actitudes, con el compromiso. No sé, yo creo que es un momento de creatividad en esto, y que en la medida en que la sociedad nos vaya ayudando menos a ser cristianos por ósmosis, por ambiente, pues vamos a necesitar idear procesos que ayuden en la maduración. Y yo creo que la clave es ver qué funciona, o sea, cuando verdaderamente, en qué procesos verdaderamente las personas maduran como cristianos y en cuáles no, cuáles nos ayudan, cuáles no, quedarnos con los que nos van ayudando, y de esa manera, bueno, pues me parece que esto va a la larga a suponer una cierta reconfiguración de lo que es la vida parroquial. La va a sacar de ciertas rutinas que inevitablemente tenemos, y va a incorporar elementos nuevos que están específicamente orientados a esta consolidación del estilo de vida cristiano. Esto es crucial. Si no hay cristianos que se vea que son cristianos y que lo son de una manera manifiesta en su comportamiento, no somos creíbles. Esto es lo que nos hace creíbles. Gracias, padre. Hay muchas. Hay unas como 3 relacionadas. ¿Se puede equiparar o confundir este hábitus cristiano con proselitismo? Porque pareciera, pues hay que una pregunta, que fuera como un proselitismo, nos llevar a otros a comportarse como yo me comporto. En un segundo momento es si se corre el riesgo también de que este hábitus cristiano sea meramente humano, y dónde queda la gracia del Espíritu Santo. Y hay una tercera pregunta que está muy relacionada, y es con la santidad, que por qué tanto miedo a hablar de santidad si no es otra cosa que una coherencia de vida. Entonces, si se pueden relacionar los 3 conceptos. Evidentemente, sí, es cierto. O sea, yo creo que todas las 3 preguntas lo que hay detrás de ellas está muy bien orientado. Efectivamente, la configuración del hábito no es solo un proceso psicológico o sociológico, es un proceso teologal, clarísimamente. Es decir, y es un proceso que de alguna manera nosotros no controlamos, porque no depende de nosotros, pero nosotros ponemos lo que tenemos, y la gracia de Dios hace su parte, y la gracia de Dios no falla. De manera que es un proceso de ese tipo. Con respecto al tema del proselitismo, yo creo que no hay que tener miedo a decir que los cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra esperanza. O sea, nosotros queremos que todos conozcan la buena noticia que a nosotros nos ha dado sentido. Y con mucho respeto, la carta primera de Pedro lo dice muy bien. Dice que, porque yo estaba en una situación difícil en el contexto, dice que vosotros lo que tenéis que hacer es estar siempre dispuestos a dar testimonio de vuestra esperanza a quien os pida cuenta de ello. Y dice, y no de una manera autoritaria, presuntuosa, sino con respeto, con humildad, pero con firmeza. O sea, nosotros queremos compartir lo que tenemos, porque consideramos que es bueno. No para ser nosotros más, sino porque es bueno para las personas. Y por tanto, estamos siempre dispuestos a dar testimonio de nuestra esperanza. Y el hecho de comportarse uno como cristiano, cuando uno verdaderamente llega a adquirir ese hábitus cristiano, no nos debe avergonzar en absoluto, porque no tenemos nada de lo que avergonzarnos. La propuesta cristiana en el mundo es una propuesta muy interpelante.
un cristiano verdaderamente configurado es una persona que interpela constantemente en su lugar de trabajo, en sus relaciones sociales, y eso no nos debe preocupar ni al revés. Creo que estamos llamados a eso. Muchas gracias, padre. Aprovecho, puesto que es la última intervención, un minuto para agradecer la hospitalidad que he tenido aquí en estos días, pero también la acogida en la asamblea, empezando por el señor cardenal, los demás, los señores obispos, vicarios, sacerdotes, por todos los que han participado. Agradezco muchísimo el cariño y la atención que me han prestado. Me llevo una gratísima experiencia de esta iglesia local y la guardo en el corazón también como un ejemplo que a mí me interpela. Y si quieren que les diga lo que me ha llamado más la atención, se lo voy a decir. Me ha llamado la atención que en el caminar que ustedes están haciendo es un caminar guiado por la palabra de Dios. En todo momento, en todas las reflexiones, en todas las palabras que se han pronunciado, inspirador. Para mí es una gratísima experiencia, porque yo he tenido la suerte de participar en el proceso de difusión de la palabra de Dios también en América Latina, y veo los frutos de ese trabajo que tantas personas han hecho. Hoy día la palabra de Dios verdaderamente se ha convertido en el centro inspirador de la vida cristiana, y ustedes ya han asumido esa herencia. Ese es un paso importantísimo. Y la segunda cosa que me llevo es que en el caminar que ustedes están haciendo, en el caminar de esta iglesia, están muy presentes los pobres, muy presentes también en todos los momentos. El primer día, todas las personas que trabajan en tantas periferias nuevos lugares de los pobres. A mí me parece que están haciendo ustedes un camino muy evangélico, y yo les agradezco mucho el testimonio que me llevo y que me han dado. Padre Santiago, le ruego un momento, porque ha sembrado usted en nuestros corazones semillas de esperanza. De verdad, tenemos mucha gratitud. Queda usted aquí con nosotros en lo que nos ha comunicado, pero también en el compromiso de nuestra oración por usted. Allá en todos sus trabajos contamos también con su oración. Queremos que se lleve este recuerdo nuestro. Siempre que lo vea, recuerde que esta Arquidiócesis de Bogotá le aprecia inmensamente. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos los servidores que han estado tan pendientes, y muy especialmente también a la librería de Verbo Divino, que han hecho el esfuerzo de venir aquí para que ustedes tengan la posibilidad, quienes lo deseen, pues de continuar formándose a través de la lectura. Gracias.